se escondía del amor por su doloroso secreto, hasta que un granjero tocó su corazón. Te voy a contar la historia de Elena como se la contaría a un amigo que necesita escuchar que las heridas no siempre definen el final de nuestra vida. Elena tenía 38 años y una rutina que parecía hecha a medida para evitar sorpresas. Despertaba con la misma luz fría que entra por las persianas de su piso, preparaba café con cuidado, corregía exámenes en la mesa de la cocina mientras escuchaba la radio local y enseñaba matemáticas en el instituto del pueblo. La vida le había dado un ritmo previsible y ella lo aceptaba porque lo previsible no esperaba nada terrible de ella. Pero bajo esa apariencia ordenada había una herida antigua, una herida que aprendió a esconder como quien se cubre con una manta rota. A los 26 le diagnosticaron endometriosis. No voy a entrar en detalles clínicos. Lo importante aquí no es la palabra médica, sino lo que esa palabra hizo con su alma. Fue como si alguien le hubiera dicho que un proyecto íntimo, profundamente suyo, se había cerrado. La noticia vino en un consultorio lleno de luz blanca y folletos. Su madre, doña Beatriz, apretó su mano y lloró en silencio como si tratara de impedir que el mundo entero lo supiera. Elena se fue del hospital con el corazón apretado y un miedo nuevo que supo transformar en muros. Al principio, los muros eran prácticos. Evitar citas, excusas para no asistir a bodas de amigos, sonrisas medidas cuando algún compañero de trabajo insinuaba encuentros fuera del horario escolar. Más tarde, esos muros se volvieron principios. Elena aprendió a explicar que no estaba lista para relaciones largas, que su prioridad era su trabajo, su madre, su jardín de macetas en el Alféizar. No decía que la razón era el miedo a no poder ofrecer lo que la sociedad espera de una mujer a su lado, hijos, una familia con hijos. No porque no quisiera hijos por completo, sino porque la palabra posible ya no figuraba en su vocabulario emocional. Con el tiempo, el miedo se transformó en vergüenza, y la vergüenza en una escultura de soledad que ella misma pulía cada día. Hubo un intento de romper esa escultura. A los 32, durante un curso de verano, conoció a Javier, el profesor de matemáticas del instituto de la ciudad vecina. Javier era atento, flores en su mesa, mensajes con chistes malos, planes tímidos para fines de semana. Elena respondió con cautela, con pequeñas aperturas que parecían un triunfo. Pero cuando las conversaciones empezaron a rozar futuros, ¿te imaginas en 10 años? ¿Te gustaría? Ella cerró todas las ventanas. No contó. Ocultó su historia por miedo a que la mirada amable de Javier se volviera una factura que ella no podría pagar. Acabó dejando la relación antes de que terminara, se marchó con una carta que hablaba de valor personal y de apreciación por el otro, sin confesar la verdad que la había empujado a huir. Javier, herido, no entendió. Para Elena fue una lección dolorosa. El secreto no solo la protegía, también la aislaba. En el pueblo la gente se conoce de memoria, las mismas caras en el mercado, las conversaciones sobre lluvia y cosechas, las críticas suaves que se vuelven rumores en las plazas. Elena camuflaba su soledad con un calendario lleno de reuniones de padres y cenas familiares en casa de doña Beatriz. Su relación con su madre era un refugio y a la vez un recordatorio. Doña Beatriz, mujer práctica y de manos callosas por años de cocina y costura, nunca juzgó. A veces, cuando cenaban juntas, miraba a Elena como si quisiera decir algo que no se atrevía y le colocaba una mano encima de la mesa como quien transmite calor sin palabras. El pueblo vivía por estaciones, la vendimia, la feria de septiembre, las fiestas de la patrona. Elena siempre asistía a los actos necesarios, entrega de diplomas, mercados de artesanía, la fiesta de la asociación de profesores. Pero evitaba las ferias con puestos de juguetes y coches de feria. Las risas de los niños le clavaban en el pecho esa sensación de haber sido apartada de algo que debería haber sido suyo. Y sin embargo, la vida tenía un sentido del humor extraño. Fue precisamente en una feria, en una tarde en la que había ido solo a comprar pan y a devolver un libro a la biblioteca municipal, donde todo cambió. La feria olía a manzanas calientes y a hierba recién segada. Los toldos de los puestos eran una caja de colores, paños bordados, mermeladas artesanas, sacos de hinojo,
Elena caminaba distraída, las manos en los bolsillos de su chaqueta, cuando una voz grave dijo su nombre. No la llamaba a ella por su nombre de profesora, sino como a una persona que había visto un par de veces en la plaza. ¿No eres Elena, la de matemáticas? Al girarse, se encontró frente a Miguel. Miguel tenía manos con tierra bajo las uñas y una risa que no sabía disimular. Era alto, de hombros anchos, con una barba cuidada pero sin pretensiones, y una mirada que parecía saber escuchar sin juzgar. Llevaba una chaqueta algo gastada y una gorra de tela. A su lado, una camioneta amarilla, vieja, con pegatinas de flores en la luneta, que relucía de forma honesta bajo el sol de la tarde. Detrás de él una chica que tendría, a simple vista, unos 15 años, hojeaba una libreta de dibujo. Era Laura, su hija, que miró a Elena con la curiosidad de quien registra rostros nuevos para una memoria futura. El choque fue literal y pequeño. Un puesto de tomates mal apilados, una pisada en falso, tomates rodando por el empedrado. Elena, con movimientos automáticos, se arrodilló a ayudar. Miguel la alcanzó al mismo tiempo. Sus manos se rozaron recogiendo los frutos, y hubo un instante sin palabras en el que las manos dijeron lo que la boca callaba. «Vaya desastre», murmuró él con una sonrisa y una voz que no pretendía ser charmosa. «No te preocupes, a mí me pasa siempre». «Elena», usé su nombre para hacerlo más íntimo. Elena sonrió por primera vez en lo que parecían años, no por la situación, sino porque la normalidad del momento le resultó menos amenazante que el futuro que tanto esquivaba. Se hicieron café en el puesto de al lado, en vasos de cartón que el vendedor ofreció con cortesía. Miguel contaba su vida con sencillez. Era viudo desde hacía 5 años. La muerte de su mujer había dejado en la granja un silencio del que él trató de aprender a ser padre y a sembrar de nuevo. Laura, sentada en un banco cercano, dibujaba tallos y un perro que, por la forma en que la chica apretaba el lápiz, parecía una mezcla de rabia y cariño. Elena se dejó llevar por la conversación, por la voz de Miguel que hablaba de la tierra y de cómo a veces, cuando la lluvia viene tarde, hay que esperar una cosecha que no siempre llega. Aquella tarde Miguel dijo una frase inocente que no le pareció extraordinaria en el momento. «La casa es de muchos recuerdos. A veces pienso en tener otra risa por aquí, alguien a quien enseñarle a plantar tomateras». Elena la oyó como quien oye un viento que roza los vidrios. Algo se movió dentro, pero no era deseo, era miedo. No lo dijo entonces. En realidad, se contuvo hasta que Laura vino a saludarla con un dibujo prestado. «¿Te gusta?», preguntó la chica tímida. Elena, tocada por la sencillez de aquella pregunta, se inclinó y dijo que sí, que dibujaba muy bien. Fue suficiente para que Laura le regalara una sonrisa y Miguel una mirada agradecida. Antes de despedirse, Miguel le dejó su número en un papel arrugado. «Si algún día quieres venir a la granja a tomar un café sin feria, avísame. Hay buenos atardeceres». Elena guardó el papel como quien guarda una semilla sin saber si querrá plantarla. Esa noche, en su cama, con la luz apagada y la radio que cambiaba de emisora, recordó las manos de Miguel y el color de la camioneta amarilla. Pensó en la posibilidad de que alguien pudiera tocar su corazón sin pedirle nada a cambio. Pero la posibilidad no era lo único que latía en ella. Junto al latido había un miedo que volvía a revelarse, porque la frase de Miguel sobre tener una risa más en la casa resonó con otras palabras que desde hacía tiempo Elena evitaba pronunciar siquiera en su interior. Al día siguiente, en la sala de profesores, su colega Mariana se acercó con un termo de té y un rumor en la boca que ella traía con la urgencia de quien no sabe si contarlo es caridad o intromisión. Mariana trabajaba en el centro de salud del pueblo y además de ser profesora en las tardes como Elena, tenía ese don de las personas que saben escuchar y luego te devuelven lo escuchado como si fuera un dato útil. A veces había llevado a Elena pan caliente cuando doña Beatriz necesitaba reposo y otras veces la había visto con cara de derrota después de una guardia. «Ayer se pasó por la consulta un hombre», dijo Mariana inclinándose como si compartiera un secreto. «Un granjero. Miguel, ¿lo conoces?» «No sé por qué, pero preguntó por temas de familia. Dijo que le gustaría que su hija tuviera compañía, que estaba abierto a la idea de ampliar la familia de otra manera». Mariana afirmó, sorbiendo su té,
como quien deja en el aire una semilla que puede dar fruto o espantar a quien la oye. Elena sintió que el suelo bajo sus pies se deslizaba, no por la noticia en sí, que podía ser simplemente un comentario sin fondo, sino por la manera en que esa frase encendía una luz que ella había apagado hace años. Abierto a la idea de ampliar la familia, las palabras eran un aviso y un peligro. En su interior se agolparon imágenes, conversaciones futuras, una casa con más juguetes, la mirada de una hija que pudiera amarla y preguntarle por su cuerpo, por su pasado. Todo lo que había construido para protegerse, los muros, la retirada, las explicaciones pulcras, tembló en un instante. A partir de ese momento, el simple pensamiento de la camioneta amarilla o del dibujo de Laura le traía una cadena de posibilidades que no sabía si quería abrir. Pensó en hablar con Miguel, en confesarle su historia, en ver si su amor podría aceptar sus limitaciones. Pensó también en huir, en desaparecer entre tareas y tardes solitarias, porque la vergüenza le decía que si alguna vez la miraban con ojos de expectativa, lo mejor era no responder. Sin embargo, la vida no se arruga ante las decisiones de una sola persona. Fueron pequeños empujes, casi insignificantes. Un mensaje de Miguel preguntando por un libro que ella había recomendado, una invitación para tomar café en la granja, la mañana en la que Laura se presentó en la puerta del instituto para pedir ayuda con álgebra. En la primera visita a la granja, Elena descubrió el mundo de Miguel, el olor a paja y a café recién hecho, el perro que la saludó sin reservas, las manos de Miguel con marcas de días largos. La casa tenía fotografías de una familia que fue, marcos con sonrisas que ahora se volvían un mapa de recuerdos. Miguel le mostró con naturalidad una habitación que había preparado con cariño, no por una interesada planificación, sino porque en la casa aún quedaba espacio para la ternura. Laura era una joven con una mezcla de independencia y necesidad de afecto. Le gustaba el cine y dibujar. Hablaba con franqueza cuando se sentía cómoda. Con Elena fue directa. Mi padre siempre dice que la gente que sabe cuidar las cosas no se asusta con el barro. Elena se rió. Esas palabras sencillas funcionaron como un bálsamo. Nadie le pedía que fuera otra cosa que ella misma. Y sin embargo, el temor volvió cuando escuchó a Miguel hablar de futuro con esa naturalidad de quien no teme a los planes. Me gustaría que algún día esta casa volviera a sonar con risas de niños, dijo en un momento, mirando al huerto. No sé si será posible, pero lo pienso. A veces me imagino adoptando o apadrinando, abrir la puerta a alguien que necesite un hogar. Ella sintió que el corazón le daba un vuelco por razones contradictorias. Por un lado, alivio. La idea de una familia no biológica era una puerta abierta que no requería su biología como moneda de cambio. Por otro lado, un terror frío porque la palabra adoptar llevaba implícita la idea de contar, de decir la verdad para construir algo duradero. Elena no sabía si estaba lista para eso. Había aprendido a ser prudente con las verdades porque cada confesión en su pasado había costado demasiado. Las semanas siguientes fueron una danza de aproximaciones tímidas, cafés en la cocina de la granja, paseos cortos al borde del río que atravesaba el campo, conversaciones que oscilaban entre lo cotidiano y lo íntimo. Miguel no preguntaba de forma invasiva. Sus preguntas eran como pequeñas manos que tocaban con cuidado el cristal de la intimidad. Elena, al contrario, aprendía a medir sus respuestas, a dejar caer fragmentos sin revelar el todo. Fue un tiempo de disfrute a medias, de risas que sonaban en la garganta, mientras la otra parte de ella se apretaba contra el muro con uñas de miedo. En una de esas tardes, después de una comida sencilla en la mesa de la cocina, Laura salió al porche con un cuaderno bajo el brazo. «Papá, ¿y si este verano hacemos algo distinto?», preguntó con la esperanza de quien necesita un proyecto. Miguel la miró con atención y dijo: «Podríamos intentar acoger a alguien. No sé si sería temporal, pero me gustaría que Laura tuviera más amigos, más miradas». Elena lo oyó y sintió que la palabra acoger era una mano que la llamaba y la asustaba a la vez. Acoger significaba que tendría que hablar de su cuerpo, que alguien le exigiría una explicación sobre por qué su biología no había respondido como ella había imaginado. Ella empezó a evitar algunas llamadas. A veces, al final del día, se encontraba mirando el número de Miguel en su teléfono sin atreverse a contestar.
Tenía la sensación de que cualquier paso en falso la devolvería a aquella noche en la consulta, a las lágrimas de doña Beatriz, a la inevitable conclusión que ella misma había asumido. Ser amada sería más difícil si la verdad estaba sobre la mesa. Aún así, se veía en los detalles que la vida junto a Miguel podría ser posible. La forma en que él cuidaba de su hija, la manera en que su risa llenaba la cocina, las pequeñas reparaciones que hacía en el tejado con la paciencia de quien sabe que algunas cosas requieren tiempo. Un día, cuando la moto de reparto dejó en la puerta de la granja un paquete con semillas para plantar caléndula, Elena sintió que algo dentro de ella comenzaba a preguntar en voz alta lo que había estado silenciado tanto tiempo, y si abrirse no fuese una derrota, sino una forma de ser auténtica. Pero justo cuando esa pregunta empezaba a tomar forma, llegaron noticias del pueblo que hicieron crujir todo de nuevo. En la consulta, Mariana la miró con ojos cargados de una empatía que no siempre se puede fingir, y con voz baja le dijo: Miguel ha hablado con gente de la asociación de acogida, lo hace de corazón, cree que a Laura le vendría bien la compañía, no es compromiso, pero lo está pensando, me lo dijo en confianza. Elena sintió que la tierra se movía bajo sus pies otra vez. Esta vez no era solo miedo, era urgencia. Si Miguel abría esa puerta hacia otras formas de familia, entonces las mentiras, los silencios, las medias verdades que ella guardaba, podrían convertirse en el eje de una traición. No quería ser la mujer que había escondido su historia y al hacerlo había roto la confianza, pero tampoco quería exponerse a la vergüenza de una confesión mal recibida. La tensión era un hilo fino que amenazaba con cortar el frágil tejido de lo que empezaba a nacer entre ellos. Esa noche, sentada en la cocina de su casa, Elena recordó cómo la palabra familia resonaba en su infancia, no solo biológica, sino compuesta por quienes elegíamos cuidar. Recordó los juegos con su madre en la plaza, la manera en la que doña Beatriz había acogido a vecinos cuando faltaba la comida, la solidaridad que en aquel pueblo se practicaba sin grandes discursos. Si la familia podía ser elegida, si podían existir madres que no hubieran dado a luz y sin embargo cuidaran como si cada día fuera un acto de creación, entonces quizá la puerta que Miguel insinuaba no tenía por qué aterrarla. Pero había una barrera esencial, la verdad. Sin verdad no hay cimientos. A la mañana siguiente, al cruzar la plaza, Elena vio a Laura sentada en el banco con el cuaderno abierto, dibujando una casa con muchas ventanas. Se acercó sin pensar y la chica la saludó con esa naturalidad que a veces solo los jóvenes permiten. ¿Te quedas a merendar?, preguntó Laura. Elena tuvo la oportunidad de esconderse, de decir que no. En vez de eso, aceptó. Mientras compartían galletas hechas por doña Beatriz, sintió la posibilidad de un camino que no tenía que empezar con confesiones enormes, sino con pequeños gestos que mostraran quién era. Presencia, constancia, cuidado. Y allí, en ese banco, con galletas en las manos y la risa de Laura en la garganta, Elena comprendió que ya no podía seguir siendo la persona que se escondía por miedo, pero la comprensión no es lo mismo que la valentía. Comprender que uno debe hablar y hacerlo son cosas distintas. El tiempo, la costumbre y el temor la habían entrenado para el silencio. Ahora la situación la obligaba a aprender otro lenguaje, el de la honestidad que no destruye pero que requiere coraje. El final de esa tarde dejó una estela clara. Miguel la miró desde la distancia con la calma de quien no exige respuestas en el acto, y Elena, de regreso a su casa, apretó el volante del coche sin darse cuenta. La camioneta amarilla se desvaneció entre los olivos del camino, pero la semilla de la duda y la esperanza ya estaba plantada. Tenía la sensación de estar al borde de algo importante, y por primera vez en mucho tiempo, esa sensación no era solo dolorosa, también contenía un resquicio de esperanza. Aún así, cuando su teléfono vibró con un mensaje de Miguel, ¿te apetece un café mañana en la granja?, su primera reacción fue retroceder. La historia que venía guardando tanto tiempo no solo la protegía, la mantenía alejada del riesgo de ser rechazada. Si decía la verdad, podía perderlo todo. Si callaba, corría el riesgo de perder lo más valioso, la confianza. Se encontró, por primera vez, atrapada entre dos miedos que tiraban en direcciones opuestas.
Esa noche, antes de dormir, volvió a hablar con su madre. Doña Beatriz la oyó sin interrumpirla, como siempre, con las manos cruzadas sobre el regazo, con esa serenidad que viene de haber vivido lo suficiente para saber que las tormentas pasan. «Haz lo que tu corazón te pida», dijo por fin. «Pero recuerda que los muros que construiste también pueden convertirse en jaulas». La frase no era un ataque, era una invitación a mirar. Elena cerró los ojos y respiró. Sabía que la decisión que tomara al día siguiente no sería definitiva para siempre. La vida no funciona con ultimátums, pero también entendía que alguna charla, algún paso, podía abrir una ventana que necesitaba aire fresco. Pensó en la granja, en los atardeceres que Miguel decía que tenía, en la risa de Laura y en la camioneta amarilla que ahora, por alguna razón, le parecía menos un símbolo de peligro y más un vehículo hacia una posibilidad nueva. El aviso lo recibió como un golpe suave, el pulso acelerado, la respiración corta. No era temblor de miedo antigua, sino un temblor con vestigios de esperanza. Decidió que al menos iría al café, sin compromisos, sin promesas. Iba a ser, por el momento, una visita para escuchar, para ver si el hombre que recogía tomates con delicadeza estaba dispuesto a sostener una verdad que ella apenas imaginaba admitir. Y mientras se preparaba para ese encuentro, no sabía que sus pasos la llevarían a un sitio donde sus muros empezarían a crujir de una forma que no podría controlar. La granja la esperaba con su olor a lluvia y leña, y detrás de esa puerta empezaba una prueba que no mediría su valor por su capacidad biológica, sino por su disposición a ser vista. Entró en la granja, y el olor a tierra húmeda la recibió como una promesa discreta. No era solo aroma a campo, era café recién hecho, paja, madera que lleva años guardando historias. La luz entraba por una ventana alta y dibujaba una franja dorada sobre la mesa donde Miguel secaba vasos con una toalla. Laura apareció con el perro a sus pies, toda movimientos y risas contenidas. Se volvió hacia Elena con la naturalidad de quien no pone filtros a la curiosidad. ¿Has traído las galletas de tu madre?, preguntó sin ceremonias. Elena sacó la caja, la puso sobre la mesa y por un instante sintió que aquel gesto sencillo era una confesión a medias. Cuidar, traer, compartir. Pequeños pactos que no exigían una verdad brutal en la primera hora. Si te gustan estas historias, si te resuena este relato de miedos que se convierten en puentes, apóyanos con un like y suscríbete. Ahora sigo con Elena. Se sentaron los tres en torno a la mesa como si llevaran tiempo haciéndolo. Miguel puso música baja, algo que parecía radio de la región, voces de vecinos, canciones que hablaban de cosechas, de amores que regresan. Hablaban de banalidades al principio, de semillas, de la feria, de un tractor que había que reparar. Pero a cada gesto amable de Miguel, a cada pregunta neutra sobre su día, Elena sentía que aquella posibilidad, la que había enterrado bajo capas de silencio, se convertía en algo menos peligroso. La voz de Miguel no pedía nada a cambio. Sus preguntas eran huecos para que ella, si quería, se fuera llenando. Con la tarde cayendo, Laura propuso una caminata por el huerto. Los tres salieron, y el campo, con su geometría de bancales, parecía un mapa nuevo donde Elena podría aprender de nuevo a colocarse. Miguel hablaba de la paciencia que requiere la tierra. No todo lo que sembramos crece al ritmo que deseamos, dijo, tocando la tierra con una mezcla de reverencia y costumbre. Elena lo escuchó y pensó en sus propios tiempos, en los lapsos infinitos que siguieron al diagnóstico y en cómo había asumido que aquello era una sentencia definitiva. Comprendió, sin dramatizarlo, que los tiempos pueden ser reescritos en compañía. No en la forma de la biología, quizás, pero sí en lo que pesa y sostiene una casa. Pasaron las semanas en una mezcla de cotidianeidad y pequeños retos. Hubo tardes de cocina compartida, donde doña Beatriz, sin prisa y con una libertad que solo traen los años, enseñó a preparar un guiso que parecía curar silencios. Elena notó que cocinar con manos ajenas le permitía revelar cosas menos peligrosas. Recetas de familia, anécdotas de infancia, el tono de voz con el que se contaban derrotas. Miguel escuchaba y en ocasiones exhalaba como quien recoge una cosecha que, aunque no exactamente la que esperaba, era generosa. Laura, por su parte, se convirtió en la catapulta de la normalidad.
Salía con ella, la llevaba al cine del pueblo, le pedía consejos sobre un dibujo o sobre álgebra. En cada acto había una oferta de pertenencia que no llevaba letra pequeña. Pero donde había ternura, también aparecían las grietas. El tema de los hijos, formulado con delicadeza por Miguel en alguna conversación, empezó a rotar en torno a preguntas más concretas. «Me gustaría que alguien aprendiera a arreglar las cosas aquí», dijo una noche después de cenar. «No sé si será con sangre de nuestra sangre o de otra historia. He pensado en acoger, en adoptar, en abrir la puerta. Pero también pienso en lo que traigo conmigo, la memoria de mi mujer, la responsabilidad de una niña que aún necesita tiempo, y me asusta hacer daño sin querer». Elena oyó esas palabras como quien escucha un reloj que marca el pulso de lo que se espera de ella. El miedo volvió, pero esta vez con una diferente textura. No era tanto el temor de no poder dar vida, sino el pavor de arruinar la confianza si la verdad emergía de manera inesperada. Su mentira tenía lógica desde su perspectiva. En un pueblo donde los actos privados terminan convirtiéndose en materia de conversación en la plaza, la prudencia parecía un acto de supervivencia. Pero la prudencia que se convierte en ocultamiento es una cuerda que tensa hasta romper. Lo que se escondía era la endometriosis, la condición que años atrás le había robado parte de su confianza. No era algo que quisiera convertir en el centro de su identidad, pero tampoco podía seguir usándola como moneda para decidir quién merecía su compañía. El momento que lo cambió todo, llegó una tarde de lluvia fina. Habían quedado en la cocina para supervisar a Laura que estudiase. Miguel, distraído, habló en voz alta de posibilidades. «Si tuvieras alguna razón para no poder, ¿lo dirías?», preguntó en un tono que mezclaba curiosidad con la prudencia de quien sabe plantar una pregunta delicada. Elena sintió que el mundo se replegaba a su alrededor. Por primera vez, la palabra «decir» llevaba un peso propio. Ella se vio en el borde de la honestidad y no supo dar el paso. Salió de la cocina con excusas torpes. Miguel la miró irse confundido. Esa misma noche, en su coche, Elena sintió que no era la evasión la que la protegía, sino la traición silenciosa que su silencio podía convertirse en. Al día siguiente, en clase, algo ocurrió que precipitó una confesión mal medida. Una conversación con colegas, junto a Mariana, se tornó en banalidades sobre la vida familiar, cuando una frase de más, un comentario sobre cómo algunas parejas no hablan de todo, hizo que Elena sintiera una presión insoportable. En su fuero interno, la idea de que Miguel pudiera pensar que ella le ocultaba deliberadamente algo, la devoró. Fue así como, en un arranque que mezcló violencia y alivio, decidió que diría la verdad. No lo hizo con calma ni en la cocina de la granja, sino en un banco del parque, con la lluvia como testigo y con la verdad solapada como un acto de expiación. «Miguel», le dijo, sin preámbulos, «hay algo que debo decirte y no quiero que te enteres por otro lado». Él la miró, expectante, y ella sintió que el latido le salía por la boca. «Me diagnosticaron endometriosis hace años», confesó en voz baja. «Me dijeron que tener hijos biológicos sería muy difícil. No quería que el miedo me convirtiera en alguien que te mintiera, por eso no lo dije antes». Las palabras cayeron, desnudas, y el alrededor, los árboles, los coches, los pasos que pasaban por la acera, pareció guardarlas con una gravedad nueva. Miguel se quedó en silencio más tiempo del que Elena había imaginado. No fue un silencio vacío, fue un silencio que medía cada pieza. Luego, con voz contenida, dijo, «¿Por qué no me lo dijiste antes?». No era una pregunta que buscara solo reproche, era una herida abierta que pedía sentido. Elena intentó explicar su vergüenza, su miedo a no ser suficiente, la infancia donde la palabra familia traía consigo mandatos no negociables. Habló de la consulta, de su madre, de las noches en vela. Habló y habló hasta que sus palabras se volvieron un líquido que no sabía cómo detener. La respuesta de Miguel no fue inmediata. Se levantó, caminó hacia el borde del parque y se quedó mirando la calle. Cuando volvió, sus ojos mostraban un cansancio que no tenía que ver solo con la revelación. Dijo, con honestidad ruda, «Me duele que no confiases en mí. Me duele porque pensé que estábamos construyendo algo con base en la transparencia. También me duele pensar que te escondías por miedo a perderme.
Y con eso se rompió una cuerda. Miguel se marchó. No fue una escena de gritos. Fue un abandono que pesó como la ausencia de una persona que hasta hace poco era el eje de la casa. Elena volvió a su casa con el cuerpo en shock. No había una pelea explosiva. Había una fractura silenciosa que dejó su pulso golpeando las horas. Aquella noche, doña Beatriz la recibió con la calma antigua y un silencio que decía más que cualquier consejo. «Hija», dijo por fin, «cuando olvidas la verdad, también te olvidas de ti. Ahora solo te queda reconstruir». La reconstrucción, pensó Elena, no sería una obra inmediata. Sería la tarea más lenta que había elegido. La ruptura ocupó semanas de una sensación agobiante, llamadas sin respuesta de Miguel, mensajes que quedaban en leído, la camioneta amarilla ausente en el camino de Olivos. En la escuela, los alumnos notaban su distracción y la tomaban con la paciencia de quienes ven a una adulta que se rompe y que intenta mantenerse en pie. Elena empezó a ir a terapia, no porque quisiera una receta que arreglara todo, sino porque necesitaba un espacio donde ordenar la culpa, la vergüenza y la lógica rota de sus decisiones. Con el terapeuta habló de la infancia, de los silencios de su madre, de cómo la cultura del pueblo le había implorado que cumpliera ciertos roles. Aprendió palabras que nombraban lo que sentía: culpa, abandono, miedo a la exposición. Aprendió también que la reparación no es un gesto heroico, es constancia, gestos pequeños, mirar la historia propia sin heroísmo ni autoflagelación. Mientras tanto, Miguel vivía su propio proceso. En la soledad de la granja, hablaba con Laura y con la memoria de su mujer. A veces iba a la iglesia local no para sermones, sino para sentarse en la penumbra y ordenar pensamientos. No era un refugio religioso ruidoso. Era más bien un gesto de quien necesita silencio. Con Laura habló muchas veces con franqueza sobre lo que sentía. La idea de ampliar la familia, el miedo a repetir errores, la sensación de traición. La hija, en su sinceridad adolescente, dijo algo que terminaría por mover las piezas. «Papá, si quieres a alguien, pregúntate si la quieres por lo que hace cada día, por cómo está cuando te espera en la cocina, por cómo enseña a los niños a sumar. Yo no necesito que una madre me haya dado la vida para que me quiera». Esas palabras, simples y directas, calaron en Miguel como una llovizna que ablanda la tierra. Con el paso de los meses, las conversaciones entre Miguel y Elena se hicieron más estructuradas. No fueron encuentros de reconciliación instantánea, fueron mesas donde se revisaron fallos y límites. Había sesiones donde Miguel solo escuchaba y otras donde Elena explicaba no solo su diagnóstico, sino el modo en que aquello había moldeado su comportamiento, el cierre, la huida, la ausencia de confianza. Miguel, por su parte, tuvo que mirar su propia reacción, su sentimiento de traición, sí, pero también su frustración por no haber sabido crear un espacio donde ella se sintiera lo bastante segura para contar. Ambos admitieron fallos sin caer en la autocrítica destructiva. Fue un trabajo de asentar responsabilidades, de pedir perdón sin teatralidad y de trazar compromisos concretos. Tiempo, terapia compartida, reuniones con la familia para clarificar expectativas. Laura se mantuvo como puente. Hubo un día que marcó un antes y un después. Una visita que ella misma coordinó. Llamó a Elena, pidió quedar para merendar y llegó con un cuaderno donde había escrito una carta. La entregó con manos temblorosas y dijo: «No sé si esto ayudará, pero te lo dejo porque mi padre me confió que necesitaba escuchar otras voces». La carta no era un alegato, era una invitación a la verdad compartida. Leyó en voz alta que lo que importa era el cuidado diario, la constancia, la risa a la hora de limpiar una mesa o la mano que te seca las lágrimas. No se hablaba de biología, sino de presencia. Elena lloró, Miguel también, y en ese llanto se deshicieron capas que no servían. La recomposición no fue lineal. Hubo retrocesos, días de dudas, pequeñas peleas sobre expectativas económicas o la forma de educar a una niña que ya empezaba a forjar su identidad. También hubo momentos en los que la comunidad miraba con curiosidad. ¿Cómo sería la pareja que se había rearmado? Algunas vecinas ofrecieron ayuda práctica, otras, en su silencio, juzgaron. La pareja aprendió a moverse sin la necesidad de explicar cada paso.
Tomaron decisiones concretas sobre la forma de construir familia, informar a las entidades de acogida, abrirse a la posibilidad de apadrinar a un niño o una niña, valorar la adopción si los trámites permitían una integración honesta. No se trataba de un plan que borrase el pasado, sino de una vía que honraba lo que cada uno llevaba consigo. La madre de Elena, doña Beatriz, fue un soporte tranquilo que, con la naturalidad de quien ha vivido, ofreció más compañía que opiniones. En la mesa de su casa, entre platos y relatos de antiguos vecinos, dijo en una ocasión: «He visto tantas historias que ya no me sorprende la manera en que la gente se equivoca. Lo único que pido es que se respeten y que sean sinceros entre ellos». Esas palabras, sencillas, fueron un permiso más para que Elena dejara de castigarse por haber sido humana. Cuando llegaron los primeros pasos hacia la acogida, todo cobró sentido práctico. Conversaciones con trabajadores sociales que explicaron qué implicaba abrir una plaza, entrevistas sobre motivaciones, visitas a la casa para evaluar el entorno. En cada trámite, la pareja tuvo que mostrar no solo intenciones, sino puntos firmes, estabilidad emocional, redes de apoyo, compromiso con la permanencia. Para Elena, cada firma y cada reunión eran un ejercicio de valentía. La verdad de su pasado ya no era un estigma, sino una parte de su historia que, si bien complicada, no definía la totalidad de su idoneidad para ser madre en el sentido amplio del término. Hubo un episodio que les enseñó la potencia de la constancia. Un niño de 7 años, llamado Andrés por documento, llegó a la casa en una tarde ventosa. No era una llegada triunfal, era una llegada llena de pequeñas pruebas. La resistencia a dormir en una cama nueva, preguntas sobre sus cosas, el silencio de quien ha decidido no hablar hasta que se sienta seguro. Elena lo acompañó en la primera noche, leyéndole cuentos con una voz que, aunque temblorosa al principio, se fue haciendo fuerte. Laura ayudó a elegir una sábana con dinosaurios. Miguel instaló una estantería para sus libros. La casa, en una noche, recuperó ecos que habían sido faltantes durante años. Ver a Elena llenando una agenda de citas escolares, conversando con la maestra de primer curso sobre hábitos de lectura, emparejar calcetines y preparar bocadillos, fue descubrir una maternidad que no necesitaba relación genética para ser auténtica. Lo que alimentaba la casa era la presencia diaria. La vida se normalizó en su propio ritmo. No todo fue idílico. El niño traía consigo miedos que requerían paciencia y profesionales que orientaran. Hubo sesiones con psicólogos infantiles, reuniones escolares, noches en vela por pesadillas. Pero, en la suma de días, Elena comprobó una verdad profunda. Su valor no se medía por su capacidad reproductiva, sino por su disposición a cuidar. En el gesto de arrodillarse para atar un zapato, en la paciencia de volver a contar la misma historia, Elena encontró una nueva definición de sí misma. La endometriosis seguía existiendo, con su carga y sus límites. La aceptó sin dejar que definiera la totalidad de sus afectos. Con el tiempo, la comunidad empezó a verlos no como una excepción, sino como una familia que había elegido su manera. Algunos vecinos se acercaban, otros se mantenían prudentes. La plaza volvió a ser lugar de conversación más amable. Hubo una petición formal para la acogida prolongada, y en la burocracia de papeles, entrevistas y visitas, la pareja mostró una unidad que ya no se basaba en silencios, sino en compromiso. Miguel se mostró dispuesto a aprender, a preguntar cuando no entendía, a dejar que la experiencia de Elena, su forma de escuchar y de contener, fuese una guía. Y Elena, por su parte, permitió que su relación con Miguel se transformara. Dejó de ser el terreno de la vulnerabilidad contenida para convertirse en un espacio de colaboración diaria. Aparecieron motivos para celebrar. El primer cumpleaños de Andrés en la casa, con una tarta casera y velas que parecía que no se apagarían nunca. La primera función escolar donde Laura, orgullosa, presentó un dibujo en el que la familia aparecía con 3 cabezas sonrientes y un perro en la puerta. Un domingo, en el que doña Beatriz fue a la granja a cocinar y la mesa se llenó de voces y de platos compartidos. Esos instantes no borraban el pasado, pero lo integraban. El momento simbólico llegó cuando Miguel, en una tarde en que el campo parecía contener la respiración, le propuso a Elena formalizar su relación.
No fue una petición grandiosa, sino una conversación sencilla en el porche. He pensado que lo que tenemos merece una forma, no para impresionar a nadie, sino como un compromiso que recuerda que elegimos permanecer en lo cotidiano, en lo complicado y en lo hermoso. ¿Te casarías conmigo? Elena, que había pasado años huyendo de promesas por miedo a no poder cumplirlas, sintió que la propuesta pedía algo distinto. No era un contrato que blindase la fertilidad, sino una alianza para la vida. Ella aceptó con lágrimas que eran de alivio y de reconocimiento. La boda fue pequeña, justa y muy en su estilo. Restos de tardes de cocina, flores silvestres recogidas por Laura, vecinos que llevaron pan y un embutido casero. Doña Beatriz cosió un pañuelo que Elena usó como detalle en el vestido. Mariana vino sin hacer preguntas y se quedó aplaudiendo con sinceridad. No hubo grandes discursos, solo palabras que hablaban de cómo la vulnerabilidad, cuando se acompasa con la responsabilidad, puede convertirse en un acto de construcción. En la ceremonia, Miguel tomó la mano de Elena y dijo: «Prometo aprender, fallar y recomenzar. Prometo preguntarte antes de asumir. Prometo que esta casa seguirá siendo un lugar donde los errores se hablan y el cariño se practica». Elena respondió con la verdad de su voz: «Prometo también ser clara, pedir ayuda y mostrar mis historias. No seré perfecta, pero seré tu compañera». Después de la boda, la vida continuó con su ritmo imperfecto. Hubo días de alegría desbordada y otros de ajuste. Andrés tardó en dormir algunas noches, Laura discutió con amigas sobre su familia y se definió como una joven orgullosa de la suya. En la escuela, Elena volvió a su trabajo y encontró en sus alumnos una razón extra para seguir sembrando paciencia. Enseñar matemáticas se volvió también la manera de reconocer que los problemas complejos se resuelven con pasos pequeños y constantes. La endometriosis siguió siendo parte de su cuerpo, con visitas médicas y momentos en los que el dolor le recordaba su historia, pero dejó de ser una sentencia para pasar a ser un capítulo más. Ella aprendió a hablar de ello con honestidad, con su pareja, con profesionales de salud, con quienes la rodeaban, no para buscar lástima, sino para pedir comprensión cuando fuera necesario. En el epílogo cotidiano de los años, hubo escenas que no necesitan adornos. Una tarde de otoño en la que Elena y Miguel recogieron castañas con Laura y Andrés, y doña Beatriz contó una historia de juventud que hizo reír a todos. Una mañana de domingo, en la que Elena ayudó a Andrés con una suma y mientras movía fichas, comprendió que su maternidad no estaba vacía por no haber dado a luz. La casa, que una vez temió perderse por secretos, ahora rebosaba de pequeñas fidelidades. La ropa tendida a tiempo, las cenas compartidas, los deberes supervisados con paciencia. Miguel inventó un ritual simple. Cada viernes, después de la cena, le preguntaba a cada uno qué quedó bien de la semana y qué se podía mejorar. Aquella costumbre, repetida con ternura, sirvió para construir un lenguaje de atención cotidiana. La lección que tomó Elena no fue una máxima grandilocuente, sino una verdad sencilla y práctica. Su valor no residía en cumplir un guión social, sino en estar presente. Aprendió a quererse con menos condiciones y a entender que la aceptación no es igual a la negación de dificultades. La endometriosis seguía siendo un hecho médico, pero su historia de vida había ganado nuevas capas. Era hija, profesora, amiga, esposa, madre sin gestación, cuidadora, compañera. Esas identidades convivan sin anularse. La elección de ser madre por acogida no fue un sustituto, fue una construcción que honró tanto su dolor como su capacidad de amar. Pasados unos años, la familia que se formó decidió organizar una tarde abierta en la granja. Invitaron a vecinos, a padres del colegio, a quienes quisieran conocer la experiencia de la acogida. Elena habló con naturalidad sobre lo que había sido difícil, sin dramatismos, señalando que la honestidad fue su brújula y la paciencia la herramienta. Dijo que había aprendido a pedir ayuda y a convertir la culpa en acciones. Nadie habló de milagros, hablaron de trabajo, de errores, de procesos. Al terminar, una mujer mayor se le acercó, le apretó la mano y dijo: «Gracias por mostrar que hay otras maneras de familia». Elena sonrió con la serenidad que solo dan los aprendizajes ganados a pulso.
Cuando te cuento esto, amigo, no busco ofrecer fórmulas. Lo que trae consuelo no es una receta universal, sino recordar que el amor puede aceptar cicatrices y que las familias se construyen de muchas formas. Elena ya no se escondía del amor por su secreto. Había descubierto que la verdad compartida, aunque a veces duela, permite edificar confianza, que la vulnerabilidad, acompañada de responsabilidad y trabajo, cultiva relaciones que resisten. Miguel aprendió que la paciencia no es sinónimo de consentimiento pasivo, es elegir cada día intentar entender y sostener. Laura enseñó a todos que los lazos se tejen con presencia más que con sangre. Doña Beatriz, con sus manos, recordó que el cuidado cotidiano es la cemento más firme. No prometo finales perfectos porque la vida no trabaja con garantías. Pero lo que ocurrió en esta historia es un testimonio de algo posible, que las heridas no son condenas irrevocables y que el amor, cuando es paciente y consciente, puede transformar el dolor en una casa donde caben más risas. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que la necesite y cuéntanos en los comentarios si alguna vez te sentiste no suficiente. Así podemos seguir creando relatos que den consuelo y esperanza.